Hola chavos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, como quiera que se encuentren. Pues vamos a seguir. Esto de hacer videos definitivamente no es lo mío, pero pues es la manera en que puedo trabajar ahora. Vamos a ver algunos temas que ya hayamos visto en esta clase doble. Estos temas van a abarcar dos clases y este video lo vamos a dividir en dos partes, una para una clase y otra para otra clase. Pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Primer tema del día: fractura de escafoides, o también conocido como el hueso navicular, que como ya vamos a ver más adelante, pues tiene muchas vicisitudes que es importante conocer. Aquí tenemos el escafoide fracturado, y esta es la arteria radial, y las ramitas de esta arteria radial son las que llegan a inervar el polo proximal, sobre todo de este escafoides. Pues aquí está la fracturita. Sin más por el momento, comenzamos. Bueno, el escafoides o navicular es el hueso del carpo que más frecuentemente se fractura. Esta fractura no es fácil de diagnosticar ni de tratar, frecuentemente pasa desapercibida, y son pacientes que después de una caída con desviación radial y en dorsiflexión forzada de la mano, pues se hincha y todo, y el paciente tiene dolor durante mucho tiempo. Generalmente toman alguna radiografía y no se alcanza a ver nada, y pues así se dejan, pero esto puede traer consecuencias. Vamos a verlas más adelante. Bueno, esta fractura puede ser estable o inestable. Para ser inestable, tiene que tener más de 1 milímetro de separación o una angulación escafoulnar mayor de 60 grados. El 80% del escafoides está recubierto por cartílago articular. Pues recuerden que el escafoides colinda adelante arriba con el trapecio y trapezoide, abajo con el radio, en su lado interno con el semilunar. Entonces está recubierto casi todo por cartílago. Recuerden que por el cartílago pues no entran muchas arterias ni venas. Entonces es muy pobre la circulación, la irrigación más bien dicho, que tiene este hueso. Y pues este es un hueso que cuando se fractura, de no ser tratado correctamente, y a veces aún a pesar de ser tratado correctamente, puede llegar a tener complicaciones. ¿Cuáles son las principales? Pues la falta de consolidación, o que consolide de manera defectuosa, y que con el tiempo te altere el movimiento, la biomecánica de la muñeca. Y pues también el paciente se va a quejar de dolor, disminución de la movilidad, de la fuerza, y puede desencadenar una artrosis radiocarpiana temprana, o sea que la muñeca y el carpo se desgasten pronto, no solamente ese huesito y sus alrededores, sino todo su alrededor, llegando a poder hacer un fallo de la muñeca. El mecanismo de lesión por el cual este escafoide se fractura más frecuentemente es por una caída de cualquier altura con la mano en hiperextensión y desviación radial. ¿En quién se da más esto? Pues obviamente en las personas jóvenes y sobre todo hombres. Les dice ahí que al momento de caer con la muñeca en dorsiflexión, esta dorsiflexión de 95 a 100 grados hace que el polo proximal del escafoides quede fijo y el polo distal se mueva dorsalmente, lo que favorece la fractura, porque es como pues queda ahí donde queda a merced de la fuerza de gravedad y de la presión que genera la caída, pues. Entonces, para que esta fractura esté estable o haya estabilidad en esta zona de la muñeca y de la mano, se necesita una buena alineación anatómica de la unión escafoidea, o sea, de esta fractura.
que no haya lesión ligamentaria importante y que el escafoide despegue o que consolide correctamente. La fractura se va a clasificar según su localización en 3 tipos: fracturas del tercio proximal, las fracturas del tercio medio, como están viendo en las imágenes de arriba, también se les conoce como fracturas de cuello o de muñeca del escafoides, y las fracturas del tercio distal o de la tuberosidad, que son más raras. Pues aquí tenemos fracturas de tercio proximal, de tercio medio y de tercio distal. Proximal, medio y distal. Fracturas de tercio proximal, medio y distal. Que el paciente que puede referir les dice que es sobre todo dolor en la zona de la tabaquera anatómica, ¿sí? Y rara vez duele en la palma a nivel del tercio medio del escafoides, en esta zona. Duele más aquí. Y puede haber dolor cuando tú haces presión axial del primer metacarpiano hacia el trapecio y escafoides, puede haber dolor. ¿Cuáles son los músculos que tienen que ver con que pueden ser afectados por esta fractura? El abductor tanto largo y corto del pulgar, que ya pues el mismo nombre dice lo que hace. También el extensor corto del pulgar, que va a extender la articulación metacarpofalángica del pulgar, y el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar van a formar el borde palmar de la tabaquera anatómica. Entonces por eso el dolor muchas veces se va hacia esta zona llamada la tabaquera anatómica, del abductor largo y el extensor corto del pulgar. También tenemos que puede afectarse el extensor largo del pulgar, que extiende la articulación interfalángica del pulgar, y nos forma también el borde dorsal de la tabaquera anatómica, junto con el extensor corto del pulgar. Y tenemos el flexor radial del carpo, que flexiona la muñeca y la desvía de manera radial. El flexor cubital del carpo, o también llamado cubital anterior, que flexiona la muñeca y la desvía hacia una dirección cubital, y el flexor largo y corto del pulgar, que flexiona las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del pulgar. El flexor largo, las interfalángicas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuánto tarda en pegar esta fractura? Pues va a depender de qué tanta sangre le llega. Entonces, si tenemos el escafoides, disculpen la forma tan horrible que está aquí, tenemos sus 3 polos y la mayoría de la irrigación llega aquí y un poquito por acá, entonces vamos a tener que cuando se fractura esta parte, pues va a pegar de 4 a 6 semanas. Cuando se fractura esta parte, va a pegar de 10 a 12 semanas. Cuando se fractura esta parte, va a pegar de 16 a 20 semanas. ¿Por qué? Porque toda la sangre llega por aquí y ya luego baja hacia acá, y para que un hueso pueda pegar pues necesita sobre todo pues calcio y otras, colágeno y otros nutrientes oxígeno que debe de tener para lograr la consolidación ósea. Y les dice aquí muy claramente, un fallo en la consolidación de 4 a 6 meses indica retraso de la consolidación, más de esto indica una no consolidación. ¿Y cuánto puede tardar la rehabilitación? Pues puede ser de 3 a 6 meses. Formas de tratamiento, ¿sí? Pues tenemos el yeso, ¿sí? El yeso, la férula de yeso, del material que ustedes quieran, termoplástico, fibra de carbono, lo que ustedes quieran, es el tratamiento de elección de las fracturas de escafoides que no están desplazadas, y que son, por decirlo así, estables. Siempre es muy importante que vean que cuando alguien se fractura, dejen esta espica para el pulgar, porque esto va a ser
que tener el dedo en abducción de esta forma les va a hacer que se mueva menos el cuello del escafoides, y recuerdan que en el foco de fractura entre menos movilidad haya, pues mejor, va a hacer que pegue mejor. Cuando se fractura la tuberosidad, se puede dejar un yeso solamente del antebraquial, pero para el resto de las fracturas se prefieren yesos largos, o sea, yesos que van hasta el brazo y que pueden durar de 6 semanas, primero de un yeso braquial y luego otras 6 semanas ya con un yeso más cómodo del tipo antebraquial, como el que tenemos aquí en la imagen. Un yeso braquial llega hasta aquí, un yeso antebraquial llega hasta aquí, este es más cómodo, y luego un yeso antebraquial pues va a llegar hasta acá, ¿sí? Va a llegar hasta acá un yeso braquial, y este va a ser un yeso antebraquial. Entonces imagínense, tenemos el escafoides, fracturas del tercio proximal con un yeso braquial, la hace, con un yeso braquial hace. Pero ya fracturas de la tuberosidad, sobre todo del polo proximal, se va a ocupar un yeso antebraquial. Disculpen el rayadero. Entonces aquí tenemos, miren, un yeso, bien, pues al parecer bien hecho, donde se ve la espica para el pulgar. De esa manera hay menos movimiento en el cuello del escafoides. Ahora, otro método de tratamiento es la reducción abierta con fijación interna, que se utiliza para fracturas desplazadas y también cuando una fractura no está pegando bien, o que definitivamente ya pasaron 6 meses y no ha pegado. Eso se le llama no consolidación. Se les pueden poner Klaus-Kirchner si es la primera vez que está pasando eso, y si algo más ha fallado, se les tiene que poner injerto de hueso. Miren, aquí tenemos algunos métodos de tratamiento con distintos tornillos. Este tornillo se le llama tornillo de Herbert, que es bueno para pegar estos dos extremos, ¿sí? O también, bueno, aquí se ve bien el tornillo de Herbert, ¿sale? Ahora ven aquí la fractura, yo creo que sí se ve bonita, ¿verdad? Se puede apreciar claramente cómo está esta fractura. Ahí, ¿sí? Le dice aquí, esta es una fractura desplazada del cuello del escafoides. El aporte sanguíneo que llega al polo proximal puede estar comprometido, ¿sí? Porque el flujo es retrógrado de distal a proximal. El flujo de nutrientes se fractura aquí, no llega nutrientes a esta parte, ¿sale? Esa fractura ya se le puso un tornillo de compresión para ver si pega. Y este espacio que tenemos aquí es porque le pusieron injerto de hueso. Bueno, les voy a poner un videito rápido. Attention please.
Ahora, consideraciones especiales de la fractura. Recuerden lo que les comentaba, ¿sí? El aporte sanguíneo es retrógrado, ¿sí? Esto quiere decir que la sangre viene por aquí, por la arteria radial saca sus ramitas para el escafoides y van a llegar por aquí, ¿sí? Aquí esta sangre y normalmente por un flujo retrógrado de distal a proximal llega y nutre toda esta parte del polo proximal del escafoides. Entonces una fractura del cuello del escafoides o del polo proximal pues va a hacer que esto probablemente ya no llegue más sangre, no pueda restablecerse el flujo sanguíneo antes de que se necrose el hueso y pues va a haber una necrosis avascular, ¿sí? Entonces aquí les comenta el 80% de la vascularidad, o sea de la sangre que le llega al escafoides, viene de la arteria radial, la cual la irrigación se da sobre el dorso y el tercio distal y la cara palmar lateral del escafoides, ¿sí? Y la irrigación en retrogrado va de distal a proximal, y esto hace que vaya variando el tiempo de consolidación como lo vimos en las diapositivas anteriores. Aquí de 4 a 6 semanas, 6 a 12 semanas y hasta meses por acá. Meses aquí, 6 a 12 semanas y 4 a 6 semanas ahí. Ahora, les dice aquí, el tercio proximal recibe solo circulación interósea. Esto hace que tengan un elevado riesgo de necrosis vascular ante fracturas del tercio medio o del polo proximal, como ya les había comentado. Entonces aquí tenemos pues, los tres polos y los tipos de fractura que podemos tener. Fracturas de tubérculo, fracturas transversas, fracturas horizontales y oblicuas y fracturas verticales. Entonces, las fracturas del cuello o del tercio proximal del escafoides tienen mucho riesgo de necrosis avascular. Las fracturas del tercio medio son las más comunes y con una inmovilización adecuada aproximadamente va a consolidar o se va a pegar el 60-70% de las fracturas del tercio proximal. Entonces siempre es un volado que te fractures de aquí y que pegue bien. Y ya de manera general van a consolidar casi el 100% de las fracturas no desplazadas tienen buen pronóstico, independientemente del polo donde estén. El 65% de las fracturas con angulación y solamente el 45% de las fracturas que fueron desplazadas casi independientemente de donde se encuentren. Ahora, aquí tenemos una radiografía donde se ve la ausencia de consolidación del tercio proximal del escafoides. Si se fijan, los bordes estaban redondos porque ya le rayé. Y si esto le acompañamos a un paciente que tiene una muñeca muy dolorosa y que puede tener una probable inestabilidad del carpo, pues tienen que sospechar de manera fuerte a una falta de consolidación o una pseudoartrosis en esa zona, ¿sí? Ahora, si alguien sospecha de una fractura de escafoides, pero en la radiografía no se ve nada porque es un paciente que tuvo el mecanismo de lesión como lo dijimos antes, con extensión de la muñeca y desviación radial, y desde entonces le ha quedado doliendo esa muñeca, pues ¿qué tienen que hacer? Primero que nada, si no se ve nada en la radiografía, se vale inmovilizar por 2 semanas, y si en 2 semanas el dolor ya se quitó o no ha dolido más, se puede quitar. Pero si el paciente sigue con dolor, lo mejor es tomar una tomografía. Y de hecho se prefiere, en vez de estar así esperando a ver qué pasa, primero tomen una tomografía el traumatólogo para ver cómo va a proceder de manera pronta y expedita. Ahora, ¿qué pasa cuando no pega o el paciente desarrolla una inestabilidad del carpo? Entonces la muñeca va a colapsar. Bueno, no la muñeca, el carpo, la primera y segunda fila del carpo, los 8 huesecillos de ahí, se van a hacer pequeñitos, va a perder la altura del carpo, ya no va a medir lo mismo, ¿sale? Va a haber una degeneración y colapso de la muñeca y el carpo
sobre las articulaciones radioescafoidea, cápito, escápulo y cápito lunar, y ya muy avanzado va a haber un colapso escalolunar. Perdón, escalolunar. Escafoides lunar. Lesiones asociadas a la fractura del escafoides. Puede haber fractura de la apófisis estiloides del radio, o también se puede asociar con fracturas del radio distal o con lesiones ligamentarias del carpo, luxación de semilunar, fracturas de hueso grande, entre otras complicaciones asociadas. Y pues va a estar en una fractura del escafoides la carga de peso con la mano totalmente contraindicada, ni siquiera utilizar bastón con esa mano. Ahora pues, el tratamiento de la fractura de escafoides. Los primeros 7 días, pues en la radiografía se va a ver el foco de fractura, pero no se va a ver que pegue nada. ¿Sale? Ahora, en los primeros 7 días, ¿cuál es el tratamiento que vamos a llevar? Pues hay que analizar y hacer semiología y tratar el dolor que pueda tener el paciente. Ya vimos dónde va a ser más frecuente que tenga dolor, en la zona de la tabaquera anatómica, ¿sí? Si el paciente ya está inmovilizado con algún yeso o fue operado o algo, vamos a ver lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces hay que tratar el dolor. ¿Cómo se puede tratar? Pues con analgésicos vía oral, con posiciones adecuadas de mano, con movilización de lo que se pueda mover, que ahorita vamos a ver. Lo mismo para la inflamación y las parálisis, hay que trabajar con lo que tengamos ahí. Y sobre todo, ver que el dolor no sea un dolor insoportable, intolerable, o que sea un dolor desproporcionado a lo que debería tener el paciente. Lo mismo que la inflamación. Si está muy inflamado, hay que ver que tenga buen llenado capilar, para ver que no esté desarrollando un síndrome compartimental el paciente. Sobre todo, si encontramos parestesias de manera aguda, después de la lesión o después de la cirugía, pues ahí hay que ver si no se dañó algún nervio, sobre todo el nervio mediano, ¿sí? Hay que ver cómo está el llenado capilar. Si no está llegando el llenado capilar y el paciente tiene alteraciones sensitivas, parestesias, un dolor y una inflamación severa, aguas, puede que el paciente esté desarrollando síndrome compartimental o una neuropatía aguda compresiva, y es muy necesario medir la presión intratisular. Si está muy elevada, pues hay que ver, van a tener que hacer una cirugía especial para disminuir esa presión, y sobre todo ver qué es lo que puede estar ocasionando que esa presión esté aumentando, donde hay una compresión o qué está pasando ahí, ¿sale? La neuropatía más frecuente que se asocia con la fractura del escafoides es la lesión del nervio mediano, ¿sí? Sobre todo cuando se suman la fractura del escafoides y la luxación del hueso semilunar. En la radiografía hay que ver que no haya decalaje, desplazamiento o angulación del escafoides. Los arcos de movilidad se puede trabajar arcos de movilidad de los dedos de la mano y del hombro, ¿sí? Generalmente del codo no se van a, si está el paciente solamente con un yeso antebraquial, pues a lo mejor se va a poder trabajar un poco el codo, ¿sí? Fuerza muscular, hay que hacer isométricos de deltoides, bíceps y tríceps, aún dentro del yeso. Y en actividades funcionales, hay que hacer todas las actividades de la vida diaria humana solamente con la mano sana, y siempre recordar vestirse primero de la mano afectada, o sea, ponerse todo de la mano afectada, primero de esa lado. Ahora, si el paciente tiene un yeso y fue un yeso por una fractura no desplazada, o sea, por una fractura que no era candidata a cirugía, se le puede poner un yeso espica de pulgar braquial, y en fracturas sospechosas de que pudiera tener una fractura en esa zona, un yeso antebraquial, mientras se deciden qué van a hacer para catalogar esa lesión que tiene su paciente. En otras ocasiones se necesita hacer una cirugía para pegar, ¿sí? Si le hicieron la cirugía
lo va a salir del quirófano con un yeso con una espica de pulgar antebraquial y hay que evitar en ese momento la pronosupinación. Recuerden que la fuerza de rotación es la que más le pega en los focos de consolidación, la que más daña, pues. Ahora, ahí les dice que pueden mover. Es muy importante evitar la pronación y supinación del codo, les decía, porque eso genera un estímulo de una fuerza rotacional a través del foco de la fractura del escafoides y eso pues va a retardar el proceso de consolidación. ¿Qué pueden mover? Les dice ahí, el dedo pulgar y la muñeca ni de broma se va a mover. El codo no se va a mover si tiene un yeso largo, pero si tiene un yeso corto, un yeso antebraquial nada más, puede hacer flexión y extensión activa suave de su codo. Los dedos hay que hacer movimientos suaves activos y el hombro movimientos activos asistidos y activos suaves. Para trabajar fuerza no se va a hacer nada de fuerza ni en pulgar, muñeca y codo, y en hombro solamente con isométricos de deltoides, bíceps y tríceps. Actividades funcionales seguimos solamente con una sola mano, la mano saludable, para sobre todo cuidados personales y para vestirse, y pues obviamente todavía no va a cargar nada de peso. Segunda semana, todavía no hay callo, pero puede haber un poco de resorción en el foco de la fractura. En las 2 semanas, exactamente lo mismo, hay que tener en cuenta si el dolor es normal, es el esperado o está fuera de lo normal, la inflamación, parestesia, llenado capilar, sensibilidad, arco de movimiento, todo eso vamos a seguir igual. Con el yeso que traiga, asegúrense de que pueda mover las metacarpofalágicas del paciente, siempre hay que evaluar la tabaquera anatómica para descartar una neuropatía, y también hay que descartar una neuropatía compresiva del nervio mediano. En la radiografía de control, hay que ver que el paciente no tenga decalaje o desplazamiento o angulación del hueso y ver que las agujas o clavos que le hayan puesto al paciente no se hayan movido de su lugar. Hay que trabajar los movimientos de hombro y de dedos y en la fuerza muscular seguimos con isométricos nada más de bíceps, tríceps y deltoides. Nada más hay que hacerlos dentro del yeso, por favor. Y seguimos utilizando solo la mano sana para nuestras actividades de la vida diaria humana. Ahora, en caso de que hayan operado, de que no hayan operado y pusieron yeso, hay que seguir utilizando, vamos a ver que tenga la espica del pulgar, por favor, y en fracturas sospechosas, hay que seguir utilizando un yeso antebraquial. Si hicieron reducción abierta y fijación interna, igual, hay que quitar el yeso de la espica del pulgar para quitar los puntos de sutura, que lo hagan en su unidad de curaciones más cercana, y aprovechen ese momento para ver que la sensibilidad del nervio mediano y del nervio radial estén correctos, normales, y se sigue evitando la pronosupinación. A las 2 semanas, todo sigue igual que en los primeros 7 días. Ahora, de 4 a 6 semanas, puede que ya se vea, aunque si bien todavía no se va a ver callo óseo, se puede ver un pequeño hueso trabecular en el foco de la fractura, pero no siempre. Ahora, a las 4 a 6 semanas, sobre todo en las quinta y sexta semanas, se explora la mano sin el yeso, se miden arcos de hombro, codo y dedos, y hay que ver que el paciente no vaya a desarrollar la distrofia simpático refleja. Y les había hablado de ella en la clase de fisioterapia en ortopedia y reumatología. Todavía sigue el paciente sin cargar de peso. A la sexta semana, si está utilizando un yeso largo, un yeso braquial, se va a cambiar a un yeso corto, a un yeso antebraquial, y va a poder ya empezar a hacer flexo-extensión del codo. Recuerden que está totalmente prohibido hacer pronosupinación en fracturas de escafoides. Y hacemos isométricos de bíceps, tríceps y deltoides, como lo estábamos haciendo antes, y luego se pasa a isotónicos de cadena cinética abierta de codo y hombro.
pero se sigue utilizando la mano sana solo para actividades de la vida diaria humana y la mano afectada no se utiliza para nada. Ya les hablé del yeso, que ya si era braquial ya nada más va a ser antebraquial y podemos hacer movilización pasiva y sobre todo movilización activa de codo para evitar con movilizaciones pasivas que se genera cistificación heterotópica. Ahora, si al paciente lo operaron, a la sexta semana ya quitas el yeso antebraquial y empezamos a hacer ejercicios activos de muñeca y de pulgar y se quitan las agujas de Kirchner si es obviamente previa radiografía y vieron que ya pegó ya consolidó el hueso, pero si le pusieron un clavo de Herbert, ese se va a quedar ahí para toda la vida. De la octava a las 12 semanas, ya sin yeso, vemos arcos de movimiento de hombro, codo, muñeca y dedos y se van a tratar de empezar a completar. Aguas con la distrofia simpático refleja, hay que ver que el paciente no tenga un dolor exacerbado, ¿sí? En la radiografía hay que ver que ya haya consolidación y si no hay consolidación a la octava semana, se vuelve a poner un yeso por 6 semanas más, un yeso largo, lamentablemente. Si ya hay consolidación a la 12ª semana, se puede empezar a cargar un poco de peso, ¿sí? Y del arco de movimiento a las 12 semanas, ya se quita el yeso corto que le hayan puesto en la sexta semana, y empieza a mover los dedos, incluyendo el pulgar, y ya se puede empezar a la octava semana, sobre todo, o de ahí para adelante para la pronosupinación. Y ya se comienza a utilizar en este momento la mano afectada para hacer algunas actividades de la vida diaria humana. Si a las 12ª semana si ya va pegando, se va a quitar el yeso y se pone una férula de esas quitapón. Y si todavía no ha pegado, hay que volver a poner el yeso y a las 18 semanas si no ha pegado, hay que poner un injerto de hueso para que pegue definitivamente. Ahora, en una reducción abierta con fijación interna que le pusieron clavos K o un clavo de Herbert, si aún no hay un arco de movimiento completo, hay que hacer movilización pasiva para tratar de recuperar lo más pronto que se pueda ese arco de movimiento. No olviden hacer ya ejercicios de resistencia progresiva para muñeca y para codo, y al retirar las agujas de Kirchner, se le pone yeso por otras 12 semanas y en total ya van a ser 18 semanas de recuperación, bueno, inicialmente hasta que quiten los clavos de Kirchner. Okay. De la 12ª a las 16 semanas ya tiene que estar el hueso escafoides en la fase de remodelación ósea, donde el hueso reticular o inmaduro se reemplaza por un hueso laminar, ya formando las laminillas de las ostionas, ¿sale? Y ya recuerden que la remodelación dura de meses a años. ¿Okay? A las 12 semanas lo seguimos viendo ya sin yeso, esperemos para ese momento hay que ver arcos de movimiento completos de hombro, codo, muñeca y dedos y ver que no tenga distrofia simpático refleja. Si en la radiografía no se ve que haya consolidación, se toma una tomografía para ver que no haya ningún otro condicionante que esté haciendo que no pegue ese hueso y ver que tanto no ha pegado con la ayuda de la tomografía. Carga de peso, si todo va bien, ya el paciente ya lo puede hacer de manera completa. El arco de movimiento debe tratar de completar todos los movimientos, sobre todo del pulgar y del segundo y tercer dedo. Ya podemos hacer ejercicios de resistencia progresiva en la fuerza muscular y el paciente puede hacer actividades funcionales como por ejemplo apretar fuerte la mano en un saludo o abrir una puerta, ventana, lo que ustedes quieran. Ahora, si ya va pegando el yeso que no iba pegando, se quita el yeso y se pone una férula quitapón. Y si no ha pegado, a las 16 semanas se vuelve a poner el yeso y así se quedan hasta que pegue, o se considera poner injerto, inclusive corriente galvánica puede ayudar para esa consolidación. Después de una cirugía por fractura de escafoides, de una reducción abierta con fijación interna, si aún no hay un arco de movimiento completo, hay que hacer movilización pasiva tratando de completar los arcos de movimiento. Ya tienen que estar haciendo ejercicios de resistencia progresiva para muñeca y codo, y al retirar las agujas de Kirchner,
se debió poner ese yeso otras 6 semanas más, ya suman ya 12 semanas en el proceso de consolidación. Ahora, cambiamos de tema y vamos a hablar ya no de la fractura del carpo más común, que es la fractura de escafoides. Vamos a hablar de fracturas y luxaciones de los dedos. Algunas generalidades. En la introducción, al permitir mover un poco el dedo, si se mueve el foco de la fractura, es una fractura inestable, y si no se mueve es una fractura estable. ¿De qué estamos hablando aquí? Después de una fractura de los metacarpianos o de una falange, el traumatólogo o el médico tratante, a la hora de ver qué está pasando, a lo mejor le pide o le mueve el dedo, y si el foco de fractura se desplaza, es una fractura inestable. Si no se mueve, es una fractura estable. Y eso es muy importante porque va a cambiar el tipo de tratamiento y el pronóstico dependiendo cuál grupo vaya a entrar, ¿sí? Métodos de tratamiento para fracturas inestables de los metacarpianos y de las falanges. Se puede hacer una reducción cerrada con agujas percutáneas o se puede hacer una reducción abierta con fijación interna, una RAFI, que sus beneficios son que permite hacer movilizaciones de manera temprana y así evitar mucha rigidez. Ahora, ¿cuáles son las fracturas de metacarpianos y de falanges que requieren cirugía normalmente? Son las fracturas abiertas de cualquier tipo, fracturas contaminadas, fracturas comminutas, fracturas asociadas a subluxación o alguna luxación articular, fracturas con patrón de fractura en espiral o fracturas intraarticulares desplazadas, fracturas múltiples con pérdida de hueso. Aquí vemos una luxación de una falange proximal. Aquí tenemos la metacarpofalángica, la interfalángica proximal. Por ahí está. Ahora, fracturas de metacarpianos y falanges. Ya no son generalidades, ya nos vamos a pasar más a fondo en cada cosa. Entonces, las fracturas de metacarpianos y de falanges pueden afectar ya sea la cabeza, el cuello o la diáfisis o base, cabeza, cuello o diáfisis o base del metacarpiano o de la falange, ¿sí? Pueden ser fracturas intraarticulares si se ve envuelta alguna articulación, aquí, o pueden ser fracturas inestables con patrones de lesión ósea comminuta, desplazada, oblicuas, espiroideas o múltiples fracturas. Aquí estamos viendo pues una fractura de un trazo pareciera un poco oblicuo del segundo metacarpiano. Miren, busquen la fractura donde está. Aquí está, quien la vio, bueno, si el que no la vio, ya se perdió. Ahí está la fractura, ¿sí? Entonces, vean que esta mano ya está malita. Vean aquí la risartrosis que tiene, la artrosis de las interfalángicas del pulgar y las interfalángicas distales de los dedos. Esa mano le ha de doler mucho a la paciente. Miren, a la fractura de la base del primer metacarpiano, que es una fractura intraarticular y se tiene que trabajar con agujas percutáneas, esta sería una fractura de Bennett. Luego tenemos la fractura de toda la base del primer metacarpiano. En este caso ya no es intraarticular como la fractura de Bennett, pero si está acá, se llama fractura de Rolando. Ahí se la van rolando. Y cuando tenemos una fractura comminuta de la base del primer metacarpiano, o sea, más de 4 pedazos, se le llama fractura de Rolando. Y su tratamiento no correcto implica la reducción abierta con fijación interna mediante agujas. Ahora, esta fractura se le llama fractura de la base del quinto metacarpiano, mejor conocida como la fractura del boxeador. Esta se da cuando hay un desplazamiento palmar del extremo distal de la fractura.
Normalmente se tratan con férula de yeso, aunque si está muy angulada puede ser necesaria una buena reducción de esa fractura. Y saben que por reducción me refiero a jaloneos hasta que acomodan a pesar del dolor y de los criterios del paciente, que normalmente se prefiere hacerlo en quirófano con el paciente sedado. Muy bien, aquí donde están viendo la fractura, precisamente aquí tenemos la fractura de boxeador. Y acá se ve el otro trazo de fractura. Ahora, objetivos del tratamiento ortopédico. ¿Para qué va a servir el trauma aquí? Sobre todo, dejar los dedos que no queden rotados después de una fractura de falange o de metacarpianos, que si las falanges o el dedo queda rotado, vean cómo ya no va a haber todos los dedos hacia el mismo lado, hacia la misma dirección. Ahora van a ver como si estuvieran peleados uno para un lado y otro para el otro, porque quedó una deformidad rotacional que no se corrigió a la hora de operar, ¿sí? O del tratamiento, a la hora de reducir. Entonces, hay que ver que el trauma haga bien su chamba, que no quede nada de rotación en el foco de la fractura, que si es una fractura intraarticular, que el escalón, o sea que la muesquita que se dio en la articulación sea mayor de 2 milímetros, y si fue una fractura del cuello de un metacarpiano o una falange, no debe de estar angulado más de 10 grados a esa dirección dorsal, del segundo dedo, 20 grados el tercer dedo, 30 grados en el cuarto dedo y 40 grados en el quinto dedo. Si se fijan, a mayor número de dedos se puede tolerar una mayor angulación, porque no son dedos tan importantes como los primeros tres sobre todo, ¿sí? Ahora, estabilidad. Aunque se mueva el dedo, no debe de haber movilidad. Porque si hay movilidad y se mueve, si hay movilidad en el foco de la fractura, y esta movilidad se hace más evidente cuando se mueve toda la extremidad, pues esa es una indicación de cirugía, de que el tratamiento no va a ser tan sencillo como quisiera la paciente. Y le dice ahí siempre buscar privilegiar el movimiento temprano de las interfalángicas, porque eso le va a evitar mucha rigidez y secuelas después de una fractura. ¿Cómo se lesionan sobre todo las falanges y los metacarpianos? Pues por un traumatismo sobre la mano, ¿sí? Generalmente la fractura de boxeador se da cuando un puñetazo no pega sobre el segundo y tercer metacarpiano, que normalmente son más fuertes. Pegó mal el golpe, le pegó con la parte chiquita y se fractura. El quinto metacarpiano, fractura de Rolando se le llama. ¿Okay? ¿Qué va a tener el paciente? Pues dolor, edema, va a tener pérdida de la movilidad de la articulación metacarpofalángica y hay que ver que no haya rotación, como les decía, al hacer el puño, porque esto se va a ver que sea más, o se puede ver que el dedo está más salido que los otros, como un alargamiento relativo del dedo, o que el paciente no pueda extender completamente el dedo fracturado. Ahí están los arcos de movimiento normal para las del primer dedo, para su perdón, ya me equivoqué, aquí está para el primer dedo, y para interfalángicas proximales y distales, y aquí tenemos para la metacarpofalángica, lo que permite que se vayan moviendo. ¿Sí? Eso ustedes ya lo deben de conocer, traten de aprendérselos. Ahora, objetivos de rehabilitadores: que se restablezca la fuerza muscular de la mano y de los dedos que tenía el paciente antes del traumatismo. Estos músculos incluyen los músculos interóseos y lumbricales, flexores cortos y largos de los dedos, los músculos extensores de los dedos, así como la musculatura tenar y la hipotenar. Siempre se debe de mantener la fuerza muscular en relación con la función. Entre estos músculos se incluyen interóseos y lumbricales, lo que ya le había comentado, ¿sí? Y los objetivos funcionales: que el paciente pueda restablecer su función de garra y de pinza.
tiempo previsto de que pegue una fractura, de que pegue una falange o un metacarpiano puede ir de 4 a 6 semanas, ¿sí? Pero ustedes ya saben, sobre todo en viejitos, que tras 3 o 4 semanas de inmovilización de metacarpos falángicas e interfalángicas va a haber un riesgo muy aumentado de rigidez articular, por lo que siempre se recomienda una movilización precoz en cuanto den el visto bueno a los traumas. ¿Cuánto tarda en rehabilitarse un paciente? De 6 a 12 semanas. Ahora, métodos de tratamiento para fracturas de falanges y metacarpianos. Pueden ser unas células que son aparatos, por decirlo así, que distribuyen cargas y nos dan por lo tanto una consolidación ósea secundaria. Se utiliza el yeso en fracturas estables, sobre todo de la diáfisis o a nivel del cuello, que sean extraarticulares. En fracturas conminutas de la cabeza del metacarpiano también a veces se puede poner yeso y se pega junto con el dedo contiguo. A un lado se le llama eso sindactilia, ya sea con entablillado y cinta para que esté ahí, ¿sí? Y en la muñeca siempre tiene que guardar esta posición, extensión de 30 grados de la muñeca, las metacarpofalángicas flexionadas 60 grados, 60 90 grados y las interfalángicas en 5 o 10 grados de flexión. De esa manera se va a evitar que los ligamentos y tendones se peguen en el foco de la fractura. ¿Qué características debe tener una férula para fracturas de falanges o metacarpianos? ¿Sí? En este caso de la foto, pues fue una fractura de metacarpiano y dejaron libres las interfalángicas proximales y distales para que hagan sus movimientos. Entonces, ¿qué características debe tener una buena férula como la que ven en la imagen? Debe de permitir un movimiento precoz. Esto va a hacer que se prevengan las adherencias entre tendones y la fractura y va a mejorar el edema. La parte dorsal de la férula normalmente debe ir desde el codo hasta la punta de los dedos afectados de manera dorsal, incluyendo un dedo adyacente al que fue operado o que fue intervenido por la fractura. Y la parte palmar debe de llegar hasta, saliendo del codo hasta la cara distal de la falange proximal para que permita la flexoextensión de los dedos. También puede hacerse reducción cerrada de yegos percutáneas. Este es un sistema de distribución de carga, por lo tanto tiene una consolidación secundaria. Se utilizan en fracturas inestables de cuello, de la diáfisis, de los falanges y metacarpianos, y la mayoría de las fracturas intraarticulares de la base del primer y quinto metacarpiano. Esto puede ser con fijación intramedular con aguja, transfijación al metacarpiano contiguo o agujas de Kirchner. Y normalmente se dejan 3 o 4 semanas junto con un yeso para que no mueva. Inmovilizado por 3 o 4 semanas. Aquí estamos viendo, pueden ver la fractura. Parece que se ve por aquí. El tercero, y aquí se ve otro tracito de fractura al parecer. Y si lo vemos de manera oblicua, aquí se ven las fracturas. Aquí tenemos fractura del tercer y cuarto metacarpiano, como les tuvieron que poner unos clavos de Kirchner, ¿sí? A las 6 semanas de traer un yeso largo se cambia un yeso corto, como ustedes ya saben. Ahora, la reducción abierta con fijación interna protege cargas, por lo tanto, hace una distribución de cargas con agujas. En las fracturas de la diáfisis del metacarpiano y de las fracturas intraarticulares de la base del metacarpiano, donde la reducción no puede mantenerse cerrada, en esas partes se recomienda hacer una reducción abierta con fijación interna. Y cuando tenemos fracturas de la cabeza del metacarpiano con conmoción mínima y se puede restaurar la superficie articular, se va a tener que hacer uso de la fuerza aérea o el ejército para completar eso. Ahora, las fracturas de la diáfisis con fijación rígida, se le deja al paciente mover los dedos pronto, y si no hay una fijación rígida
y son fracturas intraarticulares de la base, se va a movilizar por 3 a 4 semanas. Aquí tenemos todos los tipos de opciones para hacer una reducción abierta con fijación interna, desde placas especialmente diseñadas para cada uno de los huesos hasta un simple cerclaje por aquí, un simple cerclaje y unos simples tornillitos. Y todo esto era por miedo. Les va otro videito. Miren, le quedó al puro madrazo el trabajito, la talachita al trauma. Otra manera de tratar este tipo de padecimientos es con una de reducción cerrada y poner una órtesis funcional, forma callo óseo. Se utiliza para reducciones cerradas en fracturas estables, sobre todo la diáfisis de estos huesos metacarpianos y falanges, y permite mover la interfalángica proximal a la interfalángica distal. Son molestas y raramente se utilizan. Y en raros casos se utiliza una fijación externa, que utiliza un sistema de distribución de cargas con una consolidación secundaria formando callo óseo. Se utilizan fracturas abiertas o gravemente conminutas y es raro que se utilicen. Tenemos un fijador externo. Ahora, ¿a qué les debemos de tener miedo? Aquí. Pero miedo de veras. A una fractura de estas en los viejitos. Nos va a dar mucha rigidez. Va a salir más caro a veces el caldo
que las albóndigas. Entonces, sobre todo cuando se necesita, cuando hay una afección de una articulación por una fractura de falange o de metacarpianos, sobre todo va a haber una degeneración prematura de estas articulaciones. Hay que tener mucho en cuenta esto en viejitos. Las fracturas de la diáfisis del primero, cuarto y quinto metacarpiano pueden consolidar con algo de angulación, se permite. Y entre más proximal sea la fractura, menos angulación se va a permitir. Lesiones asociadas a fracturas de los metacarpianos y de las falanges. Pues puede haber lesión del ligamento colateral, ya sea tras el tratamiento o por la propia lesión, y por eso se deben de mantener aquí las metacarpofalángicas entre 60 y 90 grados de flexión, y de esta manera se va a mantener el ligamento colateral en extensión, y si sin esto el paciente va a tener mayor rigidez a la flexión de las metacarpofalángicas tras retirar la férula, y lo mismo para las interfalángicas proximales y distales que deben estar en flexión. Cuando hay mucha lesión de partes blandas, pues va a haber una rigidez de la zona tendinosa o de los músculos intrínsecos de la mano. En fracturas abiertas, cualquier laceración más fractura de cabeza o cuello se va a considerar una fractura abierta y el paciente no va a poder cargar peso pronto bajo de ninguna opción. Tratamiento. En los primeros 7 días no se va a ver ni madres en la radiografía, solamente se va a ver el foco de la fractura, pero nada de consolidación. El tratamiento, si se fijan, es muy parecido al de la fractura de escafoides. Tenemos que tener en cuenta el dolor. El paciente va a tener dolor, pero que no es un dolor fuera de lo normal, un dolor exagerado, un dolor anormal, ¿sí? Puede haber parestesias y molestias por el yeso, que esté muy apretado, y hay que tener en cuenta en la triada, ¿sí? Dedos de dolor de los dedos, disminución de los pulsos, parestesias, un dolor insoportable. Puede que sea que el yeso está mal apretado, está más apretado de lo normal, o alguna cosa esté pasando que esté dando el síndrome compartimental. Normalmente vamos a encontrar dedos en salchicha, dedos hinchaditos, y eso tiene que ceder con masaje retrógrado y elevación. Peligros. Hay que informar al paciente sobre la disminución de la fuerza de pinza y la degeneración de las articulaciones, sobre todo en fracturas intraarticulares. En los primeros 7 días hay que ver la alineación, que no se haya rotado nada, porque si no, el puño no se va a formar bien. El paciente no puede cargar nada de peso. Movilizaciones, si es una fijación rígida, puede ser una movilización activa de los dedos, pero no pasivo ni asistido. Y si no hay fijación rígida, no se va a mover ni de broma. Fuerza muscular. Podemos hacer isométricos de abductores y aductores de los dedos y de flexores y extensores de los dedos inmovilizados. Y actividad funcional solamente con el lado saludable. Y recuerden que se tiene que vestir siempre por el lado afectado. Primero. Ahora, si el paciente tiene yeso, hay que ver el llenado capilar y las zonas de acolchonamiento que estén bien colocadas y que no estén lastimando la piel, ni apretando, ni obstruyendo la circulación. Si el paciente le hicieron reducción cerrada con colocación de agujas percutáneas o clavos de Kirchner, hay que localizar las agujas, ver que no tengan datos de infección, y lo mismo, seguir vigilando dolor, parestesias. Y normalmente estas agujas se inmovilizan el dedo afectado y el dedo adyacente hay que ver que tengan un buen llenado capilar,
y hicieron reducción abierta con fijación interna. Hay que ver que no se muevan las agujas que le pusieron, que tenga buen llenado capilar. A las 2 semanas todavía no va a haber consolidación ósea. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Ver que no haya deformidad rotacional de los dedos, porque si no, si antes no la había y ahora a las 2 semanas la hay, pues van a tener que volver a reoperar. Ahora, todo lo de dolor, parestesias, y molestias por el yeso, no se tienen que olvidar aunque ya hayan pasado 2 semanas de eso. Carga de peso todavía no. Si al paciente le hicieron una fijación rígida, va a poder mover de manera activa los dedos, pero no puede cargar peso, obviamente. Y si no hay fijación rígida, no se va a mover ni de broma. De lo demás seguimos igual que en la primera semana. Nada más que a las 2 semanas ya se tienen que quitar suturas en caso de que las haya, ¿sí? Muy bien. A la cuarta, sexta semana, si son fracturas de la diáfisis del metacarpiano del pulgar, va a ocupar 6 semanas de yeso. Las otras requieren, los otros metacarpianos, solamente 3 a 4 semanas. Entonces, de ser así, ya que si son fracturas del segundo al quinto dedo, hay que ir quitando el yeso, viendo que ya está estable y que tenga buena elasticidad esos dedos, a ver cuánto han perdido del arco de movilidad. Hay que estar atentos a la distrofia simpático refleja en la radiografía, ver que todo esté bien alineado. Todavía el paciente no puede cargar peso. Ya se tiene que intentar hacer movilización activa en todos los dedos. Y tras 6 semanas ya se puede iniciar de manera pasiva esas movilizaciones si el paciente no ha mejorado mucho en su arco de movilidad. La fuerza muscular, hay que ya hacer ejercicios para la fuerza de flexión y extensión de los dedos, y ya puede utilizar la mano para actividades bimanuales en el caso de fracturas de metacarpiano segundo a quinto. Si es del primero todavía no. Ahora, si el paciente está tratado con yeso y si ya pegó, se quita el yeso. Si es un paciente FIFI o pirurris, puedes poner la férula un par de semanas más, aunque no se recomienda, sobre todo en viejitos. Mejor si ya está pegado, aunque le duela, pero con buena terapia el paciente va a ir mejorando, ¿sí? Si le hicieron reducción cerrada con colocación de agujas percutáneas, esas agujas se van a quitar tras 3 o 4 semanas, y tras quitarlas se deja una férula unas 2 semanas más, y si no ha pegado bien se le pone una férula quitapón, y ya que ya haya pegado bien se empieza a mover. Si hicieron reducción abierta con fijación interna, si ya hay mucho callo hay que quitar la férula, y si es muy pirurris, si le duele mucho, puede utilizar una férula nocturna para que no tenga tanto dolor. Ahora, 6 a 8 semanas ya debe de haber pegado bien, ¿sí? Independientemente del metacarpiano afectado. Entonces, hay que ver que ya haya buena estabilidad en el foco de la fractura, ya tiene que mover todos los dedos y de preferencia ya con el arco de movimiento completo, tiene que hacer pinza, hay que ver que el paciente no tenga datos de distrofia simpático refleja, y hay que iniciar ya carga de peso de manera progresiva. Como les decía, ya tiene que mover todos los dedos de manera completa y hacer ya ejercicios de resistencia progresiva con actividades ya bimanuales completas. Si tiene férula, ya es hora de quitarla definitivamente todavía en esta etapa. Y si era reducción cerrada, ya hay que quitar todo tipo de yeso que haya quedado después de quitar las agujas y concentrarnos en la mejoría del paciente. Y de la octava a la 12ª semana ya tienes que regresarlo a su estado anterior para con fuerza, movimiento, pinza, todo bien. Ahora, obviamente la mano es muy delicada y no va a quedar bien al 100% como antes, sobre todo a eso de las alineaciones. Entonces, estos son algunos parámetros que les dice cómo se debe de actuar.